Borinquen. Estamos transmitiendo en directo y estamos haciendo el programa en entrevista que hacemos de vez en cuando, y lo cual ustedes pueden escucharnos igual en la emisora que en YouTube. Aquellos que no pueden escucharnos porque no tienen internet o tienen dificultades, pueden llamar al teléfono 667-930-9400 y se conectan con la emisora y escuchan a través del teléfono pues las pláticas y los programas que tenemos en la emisora La Voz de Borinquen. Hoy conmigo pues tengo al distinguido presidente de Adelante Reunificacionista de Puerto Rico y España, el señor don José Lara, que yo creo que muchos de ustedes los conocen porque han visto el video, el programa de él en YouTube. Don Lara, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, muy buenas tardes a todos. Reciban un caluroso saludo desde San Juan Bautista, capital de Puerto Rico, donde me encuentro. Gustoso de estar aquí. Para los que no conocen a Don Lara tiene un programa en la radio, La Voz de Borinquen, sobre los pueblos de Puerto Rico, y le aconsejo que lo escuche porque es muy interesante. Yo le decía a Don Lara que yo estoy haciendo una colección de los podcasts que él me envía para tenerlo guardado, para si en el futuro pues hay que repetirlo, pues lo repetimos. Don Lara, yo quería hablar con usted en cuanto a la política de Puerto Rico, porque hay asuntos que yo creo que le compete a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, y una de ellas, una de las preguntas es, ¿qué usted cree sobre lo que se propone en Puerto Rico hacer de que la gente que son de otros países, que están residiendo legales en Puerto Rico, pero no son nacionales de Puerto Rico, puedan votar en las elecciones? Bueno, este tipo de preguntas y las respuestas que se dan entran mucho en el campo de la subjetividad, es decir, en el campo de la opinión de las personas. Hablar de una manera pues más justa, ¿no? Probable, imparcial, es un poquito difícil, pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para empezar? De que a estos residentes extranjeros de Puerto Rico se les dé el derecho al voto. Vayamos un poquito hacia atrás. Cuando a estos residentes en Puerto Rico, incluyendo los ilegales, se les permitió sacar una licencia de conducir. Ese tipo de garantías no se las dan a las personas migradas, especialmente si son ilegales, en otras partes del mundo. ¿Bien? Aquí en el área metropolitana donde yo resido, hay un montón de gente, y no estoy criticando a nadie porque sea inmigrante o porque sea ilegal, eso no es asunto mío, que residen aquí, que tienen licencia de conducir, no saben conducir, o sea, tirarse uno a la calle es un peligro, no hacen altos en donde dice pare, llegan a una esquina y tuercen, viran, y siguen por la calle que viene cruzando sin detenerse en ningún momento a ver si viene alguien. Aquí no hay más accidentes porque papá Dios no lo permite. ¿Bien? O sea, uno salir a la calle, yo salir de aquí de mi casa para ir a mi trabajo desde Santurce, Monteflores hasta Puerto Nuevo, yo tengo que ir parándome en casi todas las esquinas, no vaya a ser que venga un loco y me lleve enredado. Y esto es durante el día. Durante la noche yo no me atrevo ni a salir, porque durante la noche, aparte de que están guiando así, muchos de ellos vienen metidos en trago. ¿Cuál es otra consecuencia de esto? Bueno, que si ellos lo están haciendo, entonces los nativos, los puertorriqueños que residen aquí, se ponen a hacerlo también. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Ok? Dicho eso, vamos entonces ahora al asunto de votar. ¿Por qué a estas personas se les dio la oportunidad de sacar la licencia de conducir? ¿Porque se les quería hacer un favor? ¿Porque se querían facilitar las cosas? Pues sí, pero esa no es la única razón. Aquí entra la politiquería. Es decir, tengo a los de fuera para que voten por mi partido. Yo le hago estos favorcitos, como el de tener la licencia.
Si todavía no estaban votando, porque no se les permitía, no se habían naturalizado, o sea, no se habían hecho ciudadanos estadounidenses, viniendo ellos de otros países que no es Estados Unidos, extranjeros, que tenemos aquí, que tenemos montones de ellos, pues entonces, darle la oportunidad de que voten, volvemos a lo mismo. Estos son los partidos de poder, los partidos tradicionalistas o tradicionales, que lo que están buscando es votos, nada más, nada más. ¿Para qué están buscando votos? Para mantenerse en el guiso, para seguir ellos en el poder. No es por hacerle el bien al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico lo único que ha hecho es, Puerto Rico como país, lo único que ha hecho el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es caer en picada. En picada. Tengo 6 años que regresé a Puerto Rico después de una ausencia de 30 años estando en Estados Unidos. Y entonces tenemos una serie de cosas que yo no había visto en 1987 cuando me fui de aquí. O sea, la gente cobra menos, las cosas están más caras, claro, el mundo continúa, la vida evoluciona, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control, pero aquí hay mucha injusticia, aquí hay mucha injusticia. Entonces tenemos a personas en puestos del gobierno con serios casos de corrupción, algunos de ellos los han sacado, pero otra vez se pueden, ¿cómo se llama? Postular para un puesto en el gobierno. Se supone que una persona que es convicta o que por lo menos le hicieron una investigación bien fuerte, aunque no salga culpable, le hicieron una investigación bien fuerte de corrupción, no la dejes que vuelva otra vez a postularse por nada en un partido, a gobernar el país. O sea, ser político en Puerto Rico ya no es una carrera. Estas son personas que entran a enriquecerse, no a servir. Sí. Le pregunto a usted, ¿no cree usted que buscar que esta gente puedan votar no será porque los partidos se han dado de cuenta que Puerto Rico se ha vaciado bastante y esta gente pueden reemplazar a los que ya han salido de Puerto Rico, ¿no? Definitivamente, esa es otra de las razones. O sea, cuando tenemos una gran cantidad de gente en Puerto Rico que se ha ido y todavía se siguen yendo, porque si aquí no hay oportunidades y las cosas están muy difíciles en todas partes, pues la gente, la seguridad pública, los empleos, los sueldos, las condiciones de trabajo, bendito Dios, la salubridad, o sea, el departamento de salud, los servicios de salud, pues entonces sencillamente la gente empieza a irse a donde cree que van a estar mejor, y eso es Estados Unidos. Se lo dice uno que vivió 30 años en Estados Unidos, que se fue de aquí en el 87 buscando mejorar. Señores, en Estados Unidos usted gana más, pero usted paga más. Usted paga mucho más. Sí, sí, sí. Y eso es un problema. Y algunas de esas personas se regresan a la isla porque se dan cuenta de que sencillamente pues esto no está saliendo como debería. No está saliendo como debería, no les conviene. O sea, si usted es una persona con una preparación, bien, ya sea universitaria, académica o tecnológica o que sea, de alto nivel, que va a tener unas oportunidades de empleo muy bien remunerado en los Estados Unidos, pues mire, le va a ir bien. Pero la mayoría de la gente que sale de aquí de Puerto Rico no tienen esos estudios, no tienen esa preparación. Algunos lo que tienen es escuela superior, ni siquiera han ido a la universidad. Entonces, ¿qué van a hacer allá? Pues a trabajar 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir y a la misma vez tratar de conseguir, mantengo, igual que lo consiguen aquí, mantengo en esos estados. O sea, siguen siendo parásitos, con el perdón de quien me esté escuchando, que quizás se ofenda. Sí. Porque a mí me parece que una persona que ha tenido que vivir del mantengo porque se encontró en una situación, tiene la responsabilidad, repito, tiene la responsabilidad de tratar de salir de esa situación, de mejorarse. No de decir, este va a ser mi modo de vida por el resto de mi vida. Eso es otro cantar. Entonces, cuando tenemos un montón de gente, para contestar su pregunta, un montón de gente que se ha ido de aquí, mientras que los números de los que están llegando siguen creciendo, perdón, disculpe,
Pues entonces, estos partidos, que son los mismos de siempre que dijimos ahorita, van a buscar la forma de tener quien vote. La cosa es que lo siguen votando a ellos. Y ahí vienen todas estas concesiones que se le están haciendo a estos grupos. A estos grupos. Entonces, eso es lo que pasa dentro de estas situaciones. Tener gente que siga votando por ella. Ajá, yo te di esto, ahora tú tienes que votar por mí. O sea, eso no lo van a admitir nunca. Esto no va a salir ni en la televisión, ni en la prensa, ni en la internet. Pero esa es la realidad. Aquí mismo en San Juan, cuando Carmen Yulín Cruz era alcaldesa, ella hizo un montón de concesiones a un grupo particular de inmigrantes. Y ese es el mismo grupo que estaba votando en contra de ella. Le agarraban todo lo que ella le daba, pero votaban en contra de ella. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el otro les estaba ofreciendo más. O sea, esto es parasitaje. Esto no es me preocupo por el país a donde me mudé, a donde vivo, en donde me debo insertar y ayudar a esta tierra que me abrió las puertas y los brazos y me recibió. No, es buscar para mí, mi bienestar. El resto, pues bien, gracias. Fíjese que yo he pensado que el caso de Puerto Rico es un caso especial y yo veo que los políticos lo ignoran. Si vamos a la política, usted sabe que mucha gente ha salido de Cuba porque Cuba es comunista, han salido gente de Venezuela, han salido gente de Nicaragua y de todos esos lugares, pero han salido más puertorriqueños de Puerto Rico que venezolanos de Venezuela y cubanos de Cuba. O sea que el caso de Puerto Rico se ignora, pero hay 6 millones de puertorriqueños que han salido de Puerto Rico y eso se puede decir que son refugiados económicos, porque si tienen que salir de Puerto Rico por la economía, quiere decir que los partidos políticos en Puerto Rico, por manejar de una manera no eficiente, han empobrecido más a Puerto Rico y 6 millones tienen que salir de Puerto Rico huyendo económicamente. Pues casi, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué sale de Cuba por el comunismo? Sale de Venezuela, pero en Puerto Rico salen los puertorriqueños porque la economía pues está matada. Es correcto. Eso es perfectamente correcto. Gente, no solamente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de otras partes del mundo y de México, han tenido que emigrar por cuestiones de persecución política, por cuestiones de los cárteles de droga. Sí, se frizó un poco la pantalla. No sé si Dolara me escucha. Por esas razones, el puertorriqueño está saliendo de Puerto Rico porque las cosas cada día están más difíciles en términos de dólares y centavos. Volvemos a lo mismo. ¿Con qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a tener servicios de educación y de salud apropiados? ¿Cómo voy a tener una seguridad contra la delincuencia, contra el crimen, que cada vez está más rampante en Puerto Rico, porque Puerto Rico se ha convertido en una isla trampolín para el narcotráfico? Y eso es lo que está acabando con nuestra juventud, donde roban carros, los hijackings, el montón de cosas que hacen, todo tiene que ver con la bendita droga. Y eso no es algo que ningún alcalde de un pueblo o de la capital pueda resolver fácilmente, y mucho menos un legislador, un representante, un senador, pueda resolverlo fácilmente. Ahí hace falta que entre a hacer lo debido la autoridad del gobierno federal en Puerto Rico, porque nosotros no tenemos las herramientas, ni el personal, ni la economía para luchar contra esto. Claudio, usted más o menos de mi edad, usted se tiene que acordar de cuando en los años 70 se hablaba mucho de la famosa guerra contra las drogas. Mire, sí. La guerra contra las drogas es una falsedad. ¿Por qué es una falsedad? Porque mientras haya multimillonarios
y políticos de alto rango, de alto nivel en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también, que están detrás de todo este asunto del narcotráfico de la droga, y me atreví a decirlo con la boquita de comer, ¿ok? Mientras esas personas sigan haciendo lo que les da la gana, pues esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio. O sea, yo no puedo decir que vamos a eliminar el problema de la droga en Puerto Rico cuando eso no esté en mis manos. Mientras haya usuarios, va a haber narcotráfico. Va a haber Sí, narcotráfico. yo entiendo, pero mirando la diáspora puertorriqueña aquí en Estados Unidos y mirando la diáspora de otros países, que otros países se preocupan más por la diáspora de ellos aquí en Estados Unidos que Sí. Puerto Rico. Puerto Rico no se preocupa por la diáspora puertorriqueña. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hubo el huracán María, FEMA mandó aviones llenos de gente de Puerto Rico aquí a Orlando. Apenas llegaba a Orlando, en el aeropuerto, había gente que llenaba la solicitud para que ellos pudieran votar en las elecciones porque eran puertorriqueños, le daban ahí mismo los cupones, le hacían todo y directamente para un hotel. Y yo digo, wow, tremendo la ayuda. Pero resulta que después de 6 meses, FEMA paró de ayudar a esa gente. Y esa gente no sabía inglés, no tenían educación para buscar un trabajo y se quedaron en los hoteles. Como no había quien pagara los hoteles comenzaron a cortarle la electricidad, a cortarle el agua. Que Guapa Televisión de Puerto Rico vino aquí a Orlando a hacer un reporte a ver las condiciones que estaban pasando los puertorriqueños. Y digo yo, ¿y qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó fue que era año electoral y obligaron a los puertorriqueños para que dieran el voto por la gente que ellos querían, y una vez dieron el voto, lo abandonaron. Correcto, lo de siempre. Y eso no solamente pasó en Orlando, eso pasó en Kissimmee. Kissimmee, en la Florida, subió la presencia puertorriqueña a un nivel grandísimo, y pasó exactamente lo mismo. Todavía recuerdo de un alcalde, que creo que fue el de Orlando, ahora mismo no recuerdo muy bien, que estaba diciendo que todo puertorriqueño que quisiera venirse para Orlando, pues bienvenido sería, y que los iban a ayudar y qué sé yo qué, pero era porque quería que votaran por él, era una cuestión político partidista. Esta gente llega en grandes cantidades, esta gente son ya ciudadanos, es bien fácil hacerle los papeles, inscribirlos en los partidos para que voten, darle incluso los cupones o lo que sea para convencerlos, y yo lo que quiero es que ellos voten por mí. Eso es lo mismo, Baudilio, que cuando aquí vinieron los Clinton a Puerto Rico y después vino Barack Obama también a Puerto Rico a hacer promesas de que iba a conseguir la estadidad. Mentira, mentira. Era que lo que querían era que la campaña de ellos que se estaba haciendo aquí recaudara fondos. Eso es todo. El montón de promesas incumplidas. Yo me he cansado de decirle a gente, mire, señores, aquí cualquier presidente, incluyendo el que está ahora mismo en Casablanca, Joe Biden, puede decir que simpatiza con la estadidad para Puerto Rico, o la libre asociación para Puerto Rico, o la independencia para Puerto Rico. Que simpatiza. No puede decir que él le va a dar, porque no es el presidente de los Estados Unidos el que hace eso. Eso es el Congreso. Es decir, los 50 estados reunidos como un ente, como un cuerpo, los que toman esa decisión. No olvidemos que el presidente de los Estados Unidos, al igual que el gobernador de cualquier estado o el gobernador de Puerto Rico, son lo que se llama el poder ejecutivo. Quiere decir que ellos ejecutan cosas, ellos firman leyes, pero ¿quiénes hacen esas leyes? ¿El gobernador, los presidentes? No, señor. Eso lo hace la legislatura, el poder legislativo. Legislativo, ¿sabe de dónde viene? De leyes, de esa palabra. Sí. Son los que se encargan de hacer las leyes. Hay 3 poderes en el sistema republicano de Estados Unidos y de Puerto Rico. El poder ejecutivo, el presidente, los gobernadores, los alcaldes. El segundo poder es el poder legislativo, los representantes y los senadores. Y el tercer poder, porque son 3, es el poder judicial. Vamos, el poder legislativo
hace las leyes. El poder ejecutivo firma las leyes. Y el poder judicial hace que se cumplan las leyes, los jueces. Si usted no cumple, va a juicio con los jueces, claro está, y puede ir a la cárcel. ¿Vio? Así es como van las cosas. Pero aquí la gente se cree, y esto desde hace muchos años, desde el presidente Bush padre, el que ya murió, que él simpatiza con la estadidad, que él simpatiza, puede simpatizar con lo que le dé la gana. La opinión que tenga el presidente de los Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico es tan válida como la opinión del Papa Francisco o de la reina Isabel de Inglaterra cuando estaba viva. No vale nada. Es una opinión. Ellos no toman esas decisiones. Entonces, por aquí la gente se cree todas las patrañas y los embustes y los paquetes y las mentiras que le meten los de los partidos. ¿Para qué? Para que sigas votando por ellos. Eso es lo que pasa. Sí, así mismo es. Y cambiando al otro tema sobre la Junta Fiscal, estuve viendo yo en las noticias de hoy que Dalmau, del Partido Independentista puertorriqueño, quiere que él llevar a la gente que es culpable de que Puerto Rico cayó en bancarrota, que deben pagar y hacerle juicio. Y yo creo que debe ser así. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo también creo que debe ser así, pero don Juan Dalmau, que tenga buena suerte con eso, porque a menos de que él haga una demanda, él como persona, haga una demanda, fulano, perencejo, sultanejo y menganita, acusándolos de que ellos son los responsables de que hayamos caído de la bancarrota y lo pueda probar en una corte de ley, no va a pasar nada. Él puede decir lo que le da la gana. Aquí volvemos otra vez al reino de las opiniones, al reino de las propagandas partidistas para que votes por mí. Esto es una cosa que el PIB viene diciendo hace rato, el Partido Independentista Puertorriqueño. No, que vamos a agarrar todos estos que, si el PIB, por ejemplo, dice, nosotros ganamos las elecciones y se acabó la Junta, no señor, la Junta no la puso el gobierno de Puerto Rico, la Junta la puso el Congreso. Y el único que puede quitar la Junta es el Congreso. Bien, Puerto Rico no es una república. Puerto Rico y su constitución están supeditadas, es decir, por debajo de lo que diga el Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que ellos pudieron imponernos una junta en primer lugar, violentando la Constitución de Puerto Rico. Porque ¿qué estaban diciendo con ponernos una junta? Ustedes no se saben gobernar. Ustedes no pueden resolver este problema. El gobierno federal tiene que meter la mano y vamos por encima de la Constitución. O sea, estaban interfiriendo con el autogobierno que supuestamente nos dieron con la creación del Estado Libre Asociado. Right? Entonces, al decir el Partido Independentista, que vamos a llevar a la justicia a los responsables, bien, en primer lugar, ¿tú sabes quiénes fueron los responsables? Si lo sabes, en segundo lugar, ¿tú puedes probar que ellos son los responsables? Si lo puedes probar, en tercer lugar, ¿a dónde vas a llevar esos responsables para que haya justicia? Sí. ¿Al tribunal de aquí o al tribunal federal de allá de Estados Unidos? O sea, esto no es tan fácil. Esto no es lo mismo, perdóneme la expresión tan vulgar, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, que decían nuestros mayores. O sea, se puede decir lo que le dé la gana a una persona. Otra cosa es que se puede hacer porque del dicho al hecho hay un largo trecho. A otro adagio en español. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Yo puedo hacer todas las promesas del mundo de que vamos a traer a justicia, vamos a llevar a justicia, perdón, a los responsables de la bancarrota de Puerto Rico. Está bien, eso suena muy bonito, pero ven acá otra vez, ¿sabes quiénes son? Puedes probarlo. ¿Y a qué foro, a qué tribunal los vas a llevar? Y que esto verdaderamente ocurra. ¿Sabe con qué yo relaciono eso? Yo relaciono eso con los plebiscitos que se vienen haciendo desde 1967 del estatus de Puerto Rico. Que se hace un plebiscito, estadía de independencia, Estado Libre Asociado. Y se hace otro, y se hace otro, y se hace otro. Pero el que tiene que tomar la decisión no está vinculado a ese plebiscito, es decir, otra vez el Congreso. Los plebiscitos de Puerto Rico no son vinculantes. Aquí podemos decir lo que nos dé la gana, pero allá Washington ni nos escucha, y si nos escucha dice, está bien, gracias, y sigue bregando con otra cosa. Porque la decisión la toman ellos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera decidido hace un paquetón de años, 125 años que ellos tienen aquí,
que ya no nos querían, se hubieran deshecho de nosotros, nos hubieran impuesto la independencia como hicieron a Filipinas, ¿m? O a Cuba a principios del siglo XX, que fue lo mismo, porque ellos estaban allí metidos, después de que ocurrió la independencia de Cuba, de la guerra de 1898. Entonces, imponen la independencia o sencillamente dicen, ok, ustedes tienen que tomar una decisión y la decisión la tenemos que refrendar, o sea, la tenemos que considerar, supervisar, confirmar nosotros. Si nosotros decimos esto es lo que hay. Para decirlo en arroz y habichuelas, el Congreso de los Estados Unidos, esto no es moral, pero es político. ¿Okay? No es moral, pero es político. El Congreso de los Estados Unidos tiene la autoridad para dejarnos como estamos, para hacernos estados si les da la gana mañana mismo, o para darnos la independencia mañana mismo si les da la gana, intercambiarnos con el terreno de otro país, como de lo que estaba hablando Trump, que quería hacer arreglo con los daneses para cambiar Puerto Rico por Groenlandia. ¿Mm? O sea, la gente dice, él no puede hacer eso. Bueno, él no. Él no. Congreso sí. Que él es el ejecutivo. El Congreso sí. Ahí es que está este relajo. Ahí es que está este relajo. Entonces, la gente aquí en Puerto Rico tiene un desconocimiento, porque yo no quiero llamar a nadie ignorante, no quiero decir que tienen una ignorancia, tienen un desconocimiento grasísimo de lo que es la política y de cuáles son los procesos dentro del funcionamiento del gobierno, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel federal. Les habla uno que vivió 30 años en Estados Unidos y que fue precisamente que oficial federal. Yo trabajaba para el gobierno federal. Yo era capitán de trenes y eso es un puesto de un oficial federal con número de placa y todos los cuentos. ¿Okay? Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Y esto es así. Esto es algo que nuestro pueblo tiene que entender. Sí, mire, don Lara, yo ando por Puerto Rico, en diferentes lugares, y hay algo que me molesta, pero me molesta muchísimo. Y es el impuesto de venta, el IVU, de que usted compra una soda y tiene que pagar el 11%, más 1% municipal, ya viene siendo 13%, y Puerto Rico, que es como está, que se gana tan poco, y ponerle 12 y 13% por una junta fiscal ahí, que los mismos puertorriqueños no saben que cuando Puerto Rico se dio en bancarrota y estaban los bonos, esa gente que pedían que le pagaran, esa gente vendieron los bonos a corporaciones de Argentina, a corporaciones aquí en Estados Unidos cuando hubo el problema económico aquí en Estados Unidos, y se los compraron barato, sí, los bonos de Puerto Rico regalados, y ellos sacaron lo que invirtieron y se fueron. Ahora sí, los bonistas que están en Puerto Rico son esos bonos buitres que llevaron a Argentina a la condición en que está ahora, que están chupándole la sangre al pueblo puertorriqueño, y los puertorriqueños con sacrificio pagando un 13% de impuestos, y esa gente, lo que están en Puerto Rico, no tienen misericordia, no le importa, lo que quieren es sacar el dinero, ganancia para ellos, porque compraron esos bonos baratos, y a ellos no le importa el pueblo puertorriqueño. Es tan grave el problema y el puertorriqueño no se da de cuenta que hoy mismo se estaba diciendo que dice que la Junta de Control Fiscal ha eliminado el 90% de fondos operativos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. O sea que el 90% decían que se le daba a Instituto de Cultura de ayuda, ya le va a quedar un 10%. Es correcto. La situación aquí que tenemos que ver es la siguiente. Permítame dar un par de ejemplos para entender una serie de cosas, porque es que volvemos a lo mismo, sí, que la gente nuestra es desconocedora, y como es desconocedora o conoce un poquito, o sabe más o menos algo, tiene más o menos una idea, viene un buscón, un listón, y les come las sopas bobas. Están robándole dulces a niños. Ok. Dentro de los estados de los Estados Unidos hay distintos tipos de impuestos, lo que se llama taxes en inglés. Sí. Está el federal, está el estatal, está el del condado y está el de la ciudad. Ahí tenemos 4 ya.
Yo llegué a vivir en un minúsculo pueblito más chiquito que Aguas Buenas cuando estaba en Massachusetts trabajando para los trenes. Éramos 12,000 familias. Mire qué chiquito, 12,000 familias. El único hispano y puertorriqueño era este servidor. Así que yo era famoso porque era precisamente hispano y puertorriqueño y hablaba español, que no encontraba con quién hablarlo allí porque allí no había nadie que hablara el idioma. Sí. Todo era en inglés. Ok. Entonces, estaba el impuesto estatal, federal, el impuesto estatal, el impuesto del condado, el impuesto de la ciudad y finalmente había un quinto impuesto que era el del pueblito. Yo tuve un accidente con mi auto, un resbalón, que es típico en Estados Unidos, usted vive en las partes frías y yo vivía bien al norte en Massachusetts, donde los inviernos son larguísimos y súper crudos, un resbalón sobre una cosa que se llama black ice. Que en español más o menos se llamaría hielo transparente. Transparencia, algo así. Que usted no ve el hielo, ve la carretera normal y el hielo está ahí. Cuando le pasé por encima, me resbalón y me fui contra un muro de contención y dañé el carro por completo. O sea, lo que llaman en inglés total. El carro se fastidió. Sí, sí. Entonces yo tuve que meterme en un lío para comprar un carro usado. Usado. No es que fui un dealer ni nada. Fui un señor que vendía unos carros. Una amiga me ayudó a completar los chavos, bla, 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 bla. Ok, tengo todos los papeles, tengo las cosas bien hechas, tengo el carro conmigo y como a las 3 semanas me llega una carta del pueblo diciendo que yo les debía no sé cuánto dinero. Y yo dije, ¿pero y esto de qué es? Me dice, porque usted hizo una compra residiendo en este pueblo y usted tiene que pagar ese impuesto. Volvemos a lo mismo, repito una vez más, impuesto federal, número 1, impuesto estatal, número 2, impuesto de ciudad, número 3, impuesto de condado, número 4, que es como está dividido los sitios en Estados Unidos por condados, y número 5, el impuesto del pueblo. O sea, yo pagaba al gobierno federal de los Estados Unidos. Yo pagaba al estado de Massachusetts, que dicho sea de paso se llama un Commonwealth, igual que Puerto Rico, pero no se traduce Estado Libre Asociado. No. Yo pagaba al gobierno federal, al estado de Massachusetts, pagaba a la ciudad más cercana que me quedaba, que era Springfield, y pagaba un cuarto impuesto al condado de Worcester, que es donde estaba localizado muy perdido. El quinto impuesto era al del pueblito llamado Warren, que es donde vivía yo. Ok, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Vamos entonces ahora al caso de Puerto Rico. Aquí tenemos el impuesto local. Nosotros no pagamos impuestos federales a menos de que usted sea un empleado federal que reside en Puerto Rico. Si usted es cartero, usted tiene que pagar impuestos al gobierno federal. Porque usted trabaja para el gobierno federal. Y usted paga impuestos para el gobierno para el cual trabaja. ¿Ok? El resto de la gente en Puerto Rico no paga impuestos federales porque no somos un estado. Bien, entonces este asunto de lo del IBU y qué sé yo qué, sobre las compras y dale que estar de que esto que lo otro, fue una imposición para supuestamente ayudar con unas situaciones que teníamos, con la cuestión de la economía y la deuda y todo lo demás allá. Es decir, los puertorriqueños, como usted, como yo, de a pie, personas comunes que no tenemos absolutamente nada que ver con la creación de esta deuda, somos quienes lo estamos pagando. Entonces el gobierno, a través de la Junta de Control Fiscal, vino y se chavaron las pensiones, le bajaron el 90% al Instituto de Cultura Puertorriqueña de ayuda. Hubo un lío grandísimo que todavía lo están peleando con la Universidad de Puerto Rico. Eso ha afectado los hospitales públicos, eso ha afectado la educación. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la Junta de Control Fiscal no es, como se nos dijo, ayudarnos con el problema de la deuda y la economía nuestra. La razón de ser, señores, óiganlo bien, si usted no lo sabía, se enteró, que dudo que no lo sepa. La razón de ser de la Junta de Supervisión o de Control Fiscal es que Puerto Rico pague la deuda de los bonistas. Y lo que estaba diciendo don Baudilio, para que usted lo entienda en arroz y habichuela, se lo voy a poner en este ejemplo y esto nos pasa a todos los hijos de vecinos. Usted tiene una tarjeta de crédito de un banco
pero de una tienda por departamentos como Macy's, como Sears, como, ¿ok? Entonces usted empieza a usar esa tarjeta y empieza a crear una deuda. Usted la va pagando en la medida de sus posibilidades, pero por cualquier cosa que pase, usted se mete en un problema que no se lo buscó y resulta que se empieza a endeudar. Y esa deuda lo único que va haciendo es crecer. Pasa el tiempo, pasa un mes, pasan dos, pasa un año, pasan 2 años, la deuda sigue creciendo y va llegando a los miles de dólares. Si le da la gana a ese banco o a esa tienda por departamentos, otra vez Sears, Macy's, qué sé yo, póngale un nombre, ellos vienen y el asunto de su deuda, el caso suyo, la cuenta suya o la cuenta de cualquier otra persona más, porque esto no es individual, esto lo hacen con grupos de personas, vienen y se la venden, se la venden a otra gente, se la venden a otra gente. Y entonces de repente usted empieza a recibir cartas y llamadas telefónicas, no del banco, ni de la tienda por departamentos, sino de una compañía de cobros. Una compañía de cobros, porque esa gente compró su deuda. Y esa gente está ahí y toda la razón de ser de ellos es cobrarle a usted. Entonces, esa cosa relaciónela a lo que está pasando con la deuda de Puerto Rico. ¿Cuánta gente, piensa en esto por favor, cuánta gente en Puerto Rico hay o hubo, porque esto tiene tiempo ya, esto tiene décadas de que viene pasando, que gastó 72.000 billones de dólares? ¿Ah? No, eso no es así. Eso es otra gente, incluyendo el gobierno local, que estando sin un vellón y sin posibilidades de pagar, siguió pidiendo prestado cuando no tenía con qué pagar y las cosas se fueron poniendo peor y peor y peor y peor. Yo todavía me acuerdo, y yo no vivía en Puerto Rico, me acuerdo de cuando este lío se puso bien feo, cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador, que él empezó a hablar de que las cosas iban bien mal y que si no se buscaba una solución al problema, pues entonces un día iba a llegar que se iban a acabar los chavos, que él lo dijo en esa misma expresión, y yo no sé qué van a hacer cuando se acaben los chavos, y bingo, ahí vino el revuelo. Se acabó. Entonces ahí vino Aníbal Acevedo Vilá, después de Aníbal Acevedo Vilá vino Luis Fortuño, después de Luis Fortuño, porque vean, esto va de un partido al otro, no era nada más el Partido Popular, pero también el PNP. Vino Luis Fortuño y se acabó de empezar a grabar la cosa. Después de Luis Fortuño vino ¿quién? García Padilla. García Padilla. O sea, y seguimos y seguimos y seguimos rodando como una calabaza cuesta abajo. Cuesta abajo. Y entonces, ¿quiénes son los que siempre tenemos que pagar los platos rotos? Usted y yo. Usted y yo. Nos quitan beneficios de pensión, gente que trabajó toda la vida, 30 y pico de largos años en el gobierno, porque el gobierno de Puerto Rico es el principal empleador en este país, desde la creación del Estado Libre Asociado. Es más, desde un poquito antes, con Operación Manos a la Obra y todas aquellas cuestiones que hubo bajo Muñoz Marín. Entonces, aquí todo el mundo, casi todo el mundo, trabajaba para el gobierno de una manera o de otra, pues trabajaba para esta agencia, si usted trabajaba para acueductos alcantarillado, eso es el gobierno. Si usted trabajaba para la energía eléctrica, eso es el gobierno. Si usted trabaja, ¿me sigue? O sea, no es nada más que usted era pues policía o bombero o maestro. No, había un paquetón de trabajos que el patrono como tal era el gobierno. Entonces, si el gobierno está fastidiado en términos de economía, nos chavamos todos. Porque como en una casa donde hay 12 hijos y papi y mami trabajan, si por alguna razón papi y mami ya no ganan dinero, ¿cómo rayos se va a mantener esa casa? Hay que mandar a los hijos a trabajar. Oiga, don Lara, perdonando, yo vi aquí en el aeropuerto de Orlando un señor, tenía como 75 años, me daba pena de él, bien anciano y trabajando. Sí. Y yo me le acerqué a él y le dije, señor, ¿usted trabajando qué edad tiene? Y me dice, bendito mi hijo, es que yo vengo de Puerto Rico y la pensión no me da para vivir.
y yo no pagué seguro social porque trabajaba para el gobierno y ahora tengo pagando las consecuencias a esta edad. Yo estaba retirado, estoy recogiendo basura aquí en los zafacones del aeropuerto. Y yo digo, Bueno, wow, pero es increíble. que gente incluso que pagó el seguro social, tiene usted a uno. Yo terminé de pagar el seguro social en el año 2010 y estamos en el 2023. Yo me jubilé cuando cumplí los 62 años. ¿Sabe cuántos meses duré sin trabajar? 3. Tuve que regresarme al mundo del trabajo después de jubilado y a tiempo completo. Y ya tengo 65 años cumplidos y todavía estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el dinero no da. Si es que hay dinero, porque yo pagué el seguro social. Imagínese usted si fue una persona que no lo pagó, que no tiene ningún tipo de beneficio. ¿De dónde rayos? Entonces, por esa razón, tenemos un montón de gente mayor en Puerto Rico trabajando a tiempo parcial. Yo, gracias a Dios, conseguí un trabajo a tiempo completo. Pero tenemos un montón de gente trabajando, usted va a las tiendas y va a ciertos lugares y con lo que se encuentra es con un montón de gente que deberían estar en su casa jugando con los nietos o sabrá Dios qué, y están allí matándose trabajando, porque así están las cosas. Y aquí, lo que hacen es buscar la forma de seguirnos sacando chavos. Seguirnos sacando chavos. Eso es lo que hacen aquí. No hacen nada más. Esto es una crisis bien seria. Sí, podemos decir que Puerto Rico sacando dinero está los americanos, los de Estados Unidos, los mismos políticos de Puerto Rico y todo el mundo sacando dinero a diestra y a siniestra y el pobre puertorriqueño ese sí que paga los platos rotos, como digo yo. Es triste eso y da pena porque la condición de Puerto Rico eso hace que sigan viniendo mucha gente aquí a Estados Unidos y lo que buscan, pues lo usan, le pagan barato, porque $15 que pagan ahora aquí, eso es poco, porque todo es caro aquí. $15 viene siendo los mismos $8 que ganaba hace años atrás, pero el alquiler aquí antes si era $500, ahora es 1,400. O sea que si tienen que trabajar 3 personas para mantener un hogar en la actualidad, igual que en el pasado. O sea, yo digo como dice Luis Molió, que el puertorriqueño aquí es un esclavo que los americanos lo están usando y ellos no se dan de cuenta. Es correcto, pero no creen en el cuento de que Estados Unidos es el país de las oportunidades, que el sueño americano, que todo lo demás allá, mire, para el que triunfó, si lo es. Yo no estuve trabajando mis 30 años en Estados Unidos en el ferrocarril ganándome un sueldazo. No, yo pasé de esos 30 años, yo pasé casi 20 años con un trabajo de miseria, trabajando mis vacaciones, cuando tenía vacaciones, me iba a trabajar en otra cosa en el mientras tanto, tratando Para empezar, los primeros 10 años en Estados Unidos, cuando yo estuve, que yo viví 18 años en Nueva York, yo no podía tener mi propio apartamento. Yo tenía que ser roommate de algo más, de alguien más. Sí. Tenía que vivir con otra gente, porque era la única forma de sobrevivir. Así estaban las cosas. ¿Ok? Yo no tenía dinero ni con qué, y van a decir, mira qué llorón. No, ningún llorón. Estoy diciendo las cosas como fueron. Que les habla con títulos universitarios y hablando muy bien inglés, porque en eso fue que me preparé en inglés, sé lo que es levantarme a las 4 de la mañana y lavar mi ropa en la bañera, porque no tenía ni con qué llevarla a un laundry o a un laundromat. Arrodillado, lavar la ropa en la bañera. Sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es tratar de cuidar mi ropa que me durara mucho tiempo, porque no había con qué estar comprando. Y recuerde, una cosa es vivir en Puerto Rico, donde el clima cambia poco, y otra cosa es vivir en el norte de los Estados Unidos, que usted tiene que tener ropa de invierno, ropa de otoño, ropa de primavera y ropa de verano, 4 tipos de ropa, porque usted no puede usar la misma ropa en todas las estaciones del año. Hace demasiado frío o hace demasiado calor. ¿Ok? Entonces, todo eso es difícil. Esas no son cosas fáciles para vivir. A mí me da gracia, hace poco me contactó una persona y me dijo, tú estás bien porque tú estás viviendo la estadidad en Estados Unidos. Yo dije, ¿qué estadidad? ¿De qué tú hablas? Si tú supieras por dónde uno tiene que pasar aquí en Estados Unidos, si yo viviera en Puerto Rico, diría, yo no quiero estadidad entonces.
Porque la verdad es que la estabilidad que se predica los políticos grandes en Puerto Rico, para ellos es cómoda, pero para el pobre puertorriqueño no es cómoda. O Lo sea, que pasa no es es que las ninguna personas que estabilidad. se expresan así, don Baudilio, que le dicen cosas como esa a usted o a mí o a cualquier otro, son personas que nunca han vivido en Estados Unidos, que nunca han tenido que luchar en Estados Unidos, que no han tenido que ir a un sitio en donde si ellos no hablan inglés y dos terceras partes de los puertorriqueños no habla inglés, se lo dice un Cierto, maestro de inglés retirado, lo sí, dice sí, un maestro de inglés retirado, dos cierto. terceras partes de los puertorriqueños no hablan inglés. Si esas personas se tienen que ir para allá, nada más con el idioma ya tienen una barrera. Bien, tienen que buscarse trabajo con alguien que hable español. Otro hispano, otro puertorriqueño. No van a ir a trabajar en sitios bien maravillosos, van a ir a trabajar en sitios más humildes, por no decir porquería, con unos salarios horrorosamente bajos, qué sé yo qué. Entonces, estas personas que nunca han salido de Puerto Rico, que nunca han estado en Estados Unidos, que nunca han vivido, porque una cosa es ir de vacaciones en Estados Unidos y otra cosa es vivir allí, que se creen que Estados Unidos es lo que ven en la televisión, en las películas, en las series del internet de Netflix y cosas así por el estilo, que eso está bien lejos de lo que es la realidad de Estados Unidos. Mire, dicen esos disparates. A ti te va bien porque tú estás por allá viviendo en un estado y yo estoy acá. No sea ni inmaduro, ni ignorante, ni malagradecido. En Puerto Rico, aún dentro de la situación que nosotros tenemos, con todos los problemas económicos, ¿eh? Con todos los problemas de falta de servicios como Dios manda, como debería ser el gobierno, aquí tú no estás viviendo en un lugar en donde a fuerzas tienes que hablar un idioma que no es el tuyo, un idioma que tú no conoces. Una, dos, tampoco estás viviendo una realidad de un sitio en donde te discriminan porque tú eres hispano, no eres anglosajón, o porque tienes la tez más oscurita que el vecino que está al lado, que eres mixto, tienes algo de negro, tienes algo de qué sé yo qué. Ese es Estados Unidos. Se lo dice alguien que vivió en ciudades grandes y vivió también en campo, en Massachusetts, en Ohio y en Indiana. Sé de lo que estoy hablando. ¿Ok? Sé de lo que estoy hablando. Entonces, si usted habla un inglés goleta, ahí ya empezaron a hacerle bullying, a rechazarlo, Sí, a discriminarlo. es criminal. Si usted no habla absolutamente nada de inglés, peor todavía. ¿Ok? ¿Sabe que yo conocí médicos en Nueva York y en Massachusetts? No enfermeritos, médicos, graduados y licenciados en Colombia, en Venezuela, en la Argentina, en México, que trabajaban en construcción en Estados Unidos porque no hablaban inglés y no habían podido Y pasar, lavando platos yo conocí no también. podían pasar la reválida. Sí. Una persona que gastó años de su vida estudiando y que estaba licenciado en su país. ¿Y por qué no se quedó en su país? Porque las cosas en su país están bien malas. Por eso es que la gente migra. La gente migra y esto no es de ahora, esto es de toda la historia de la humanidad. La gente se muda de un sitio a otro porque las cosas están bien malas. Eso es todo. Si en la República Dominicana o en Haití, o en Cuba, o en Nicaragua, las cosas estuvieran bien buenas en el mismo México, ninguna de esas personas se iban para el extranjero a vivir, separándose de su familia, separándose de su cultura, separándose de su idioma, ninguno. Pero lo hacen porque tienen la necesidad. Entonces aquí en Puerto Rico ocurre por la razón del dinero, de la economía. Entonces estos puertorriqueños van para allá a pasarla mal, a tener que luchar de una manera que no luchaban aquí, a no tener nada, a vérselas bien difícil. Y entonces, aquí el que nunca ha estado por allá, que nunca ha pasado por este tipo de situaciones, pues a través de, tú estás bien porque tú vives en un estado y allá lo tienes todo. Lo tienes todo. Usted es de los que cree, como decían en aquella película, Balbuena, que era de un dominicano, se llamaba Balbuena, que había llegado a Nueva York. Sí, sí, yo me eh, parece que la vi. Sí.
que decía que en Nueva York los billetes de A1 y de 5 volaban por las calles como Sí, si por la fueran calle. hojas y nadie los recogía. Ese era el gran embuste que él le decía a sus paisanos en República Sí, Dominicana sí, para sí. hacerles creer que él estaba viviendo de lo más bien, cuando no estaba viviendo de lo más bien nada. Estaba pasando las de Caín. Pero no iba a decir la realidad, me está yendo mal, pues decir, bueno, ¿qué diablos tú haces allá? Vente para acá. Sí. Mira, Lara, yo te voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo trabajaba en un hotel en Orlando, el más grande de Orlando. Llegó un puertorriqueño, yo era cocinero en el hotel y yo servía la comida a los empleados y llegó un puertorriqueño y comenzó a lavar platos. Y tú sabes que el que lava platos le dan un uniforme a uno que parece un preso. Un ¿Entiendes? jumper, un jumper. Right, right. Entonces él pues lavaba platos y se sentaba en la cafetería a hablar con todos nosotros y todo el mundo pues lo conocía porque recogía los platos. Y nosotros le preguntamos, oye, ¿qué trabajo tú tenías en Puerto Rico? Y dice, yo era contable en el Banco Popular de Puerto Rico. Y nosotros le decíamos, ¿y por qué tú no aplicas aquí en el hotel para contable que están necesitando personas y no tienen que estar lavando platos? Dijo, es que no sé inglés. Entonces nosotros lo animamos. Me acuerdo que hablamos con el manager del hotel, le explicamos la situación de él, que le dieron una oportunidad y el manager le dijo, bueno, él no sabe inglés, pero le voy a dar una oportunidad. Bueno, la oportunidad fue que al otro día el muchacho viene trajeado, bien, nice, bien vestido, ya no viene a lavar platos, sino que pasa a la oficina a trabajar como contable. Bueno, y a la hora de comer, que se servía la comida, los gringos decían, adiós, pero este no era el que lavaba platos. ¿Y ahora por qué está así? Pues le decimos, pues él era contable en Puerto Rico y ya no lava platos, y le dieron la oportunidad aquí y es contable en el hotel. Resulta que a los 3 días, pues como había que contestar el teléfono en inglés y todo, y él no sabía, lo bajaron de nuevo a lavar platos. Entonces ya no usaba traje ni nada, sino que El el jumper uniforme, otra vez. right. Entonces los gringos lo veían y dice, ¿qué pasó ahora? Y entonces le contaban el chiste y los americanos se echaban a reír y hacerle bullying. Tanto estuvo hasta que el señor se tuvo que salir de trabajo e irse. Sí. Pues yo, donde trabajo, el puesto que estoy ocupando, estuvo vacante 3 años antes de llegar yo allí. ¿Por qué estuvo vacante 3 años? Porque cuando uno es asistente administrativo de unas oficinas aquí en Puerto Rico, uno tiene que hablar inglés. Y no conseguían a nadie por 3 largos años. No conseguían a nadie que fuera a trabajar allí y que hablar inglés. No lo conseguían. Cuando llego yo, con toda la experiencia que tengo, con un grado universitario en filología inglesa, con 17 años de experiencia en enseñar literatura aquí en Estados Unidos, bla, 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 cerca de mis 60 años y necesitado de empleo, pues me dijeron, bueno, aquí estamos necesitando una persona como usted para este puesto, pero el sueldo es $9 la hora. Eso es lo que yo me gano con todos mis estudios y todo lo demás allá. $9 la hora. Ahora, como dice el mexicano, peor es nada. Pero para que ustedes vean en el mismo Puerto Rico, un asistente administrativo en una oficina en donde hay que lidiar con gente de aquí y con llamadas internacionales, tú no puedes tener una persona que no hable inglés. Es como si tú vas a trabajar en la industria hotelera. Si tú vas a trabajar en la industria hotelera, en cierto tipo de puestos, tú tienes que hablar tu español, tienes que hablar inglés y tienes que hablar un tercer idioma, ya sea francés, italiano o algo así por el estilo. ¿Por qué? Por los turistas que vienen. Por los turistas que vienen. Pero hay una cuestión en Puerto Rico que yo no la entiendo. Mi sobrino fue contable en Puerto Rico y yo me acuerdo que cuando él estudiaba en Mayagüez, los libros eran en inglés. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? Me dice, pues el profesor te habla español, pero tú tienes que leer los libros en inglés y el examen tiene que ser en inglés también. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque lo que pasa es que cuando uno va a hablar un idioma que no es el nativo, que no es el vernáculo,
Piensa en una mesa de 4 patas. Una mesa de 4 patas. Una mesa de 4 patas, si una de las patas falta porque se le cayó o porque se le rompió, la mesa no se va a mantener en pie, se va a caer. ¿Cuáles son las 4 patas de dominar un idioma? Hay que saber leer, hay que saber escribir, hay que saber hablarlo y hay que saber escucharlo y entenderlo. Si usted no puede hacer una de esas 4 cosas, usted no domina el idioma. Por eso es que cuando le hacen entrevistas a ciertas personas, incluso en el censo, que le preguntan si usted habla inglés, aunque se lo estén preguntando en español, le van a preguntar que con qué fluidez lo habla. Principiante, intermedio o como un nativo. Como si fuera una persona nacida y criada en los Estados Unidos. ¿Bien? O sea, hay unos niveles. Entonces hay un montón de gente, profesionales en Puerto Rico. Mire, yo conozco profesionales en Puerto Rico de cuánto tipo, que no hablan inglés. Y porque no hablan inglés no pueden trabajar en Estados Unidos o no pueden tener ciertos trabajos aquí que requieren que usted hable inglés. Yo Eso es entiendo, así. sí, pero es que me preocupa que es en el mismo Puerto Rico que sucede eso, que Sí, los exámenes son en inglés y si va a buscar un puesto en una corporación muy importante, la entrevista es en inglés también. sí. Porque lo que pasa es que en ese trabajo que usted está buscando van a necesitar a alguien que tenga la capacidad, la destreza de comunicarse en inglés. Por eso es que las entrevistas son en inglés. Aunque sea aquí en Puerto Rico, porque aunque usted esté aquí en Puerto Rico, si usted va a trabajar en una empresa importante como la banca, por ejemplo, o el mercadeo, usted no va a hacer las cosas 100% en español. Sí. No las va a hacer. No las va a hacer. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque así es el mundo y encima de eso, porque nosotros tenemos una situación colonial con los Estados Unidos. Tenemos una situación colonial con los Estados Unidos en donde yo estoy, siguen llegando las llamadas a cada rato. Algunos te preguntan que si hablas inglés, otros sencillamente lo toman por sentado, lo dan por sentado y, y pues empiezan a preguntarte o hablarte en inglés porque ellos creen que tú eres un ciudadano americano, estás en un país que es propiedad de los Estados Unidos y debes hablar inglés. Ya está. Sí, pero en Así de Puerto fácil. Rico quieren comenzarse en inglés, el inglés, el idioma inglés, de una manera que tú no te des cuenta. Cuando llega al aeropuerto, es decir, bienvenido al aeropuerto Luis Muñoz Marín, se lo dice en inglés primero y después en español. Sí. Yo fui a Guaynabo y en Guaynabo casi lo que se habla es inglés, no es español. Y yo digo, wow, Bueno, pero ¿qué está porque pasando aquí? lo que pasa es que en Guaynabo hubo un alcalde hace muchos años, que hasta hace poco estuvo metido en unos líos de tribunales, Mr. O'Neill, porque tiene un Sí, apellido irlandés, sí. que fue el que se puso con toda esa comegofiería de poner los letreros en inglés. Guaynabo City, que es ello que diantre, que esto que en Puerto Rico. Eso es una ridiculez. Y eso es un estar ¿cómo se llama? Acomplejado ante el americano. Usted aquí no le puede decir a un americano, porque no se lo van a permitir, le van a meter en un lío, decir a un americano, mira, aprende español. Sin embargo, usted va allá y lo primero que le van a decir, bueno, pues si no sabes inglés, aprende, lo sabes, si vas a vivir aquí. O regresa a Puerto Rico. Así es la cosa, Sí, wow. así es la cosa. Bueno, Lara, por último, a mí me tuvo curiosidad, estaba leyendo un periódico británico y estaban hablando del tren urbano y el título de la noticia era el tren urbano en Puerto Rico, un tren que no tiene fin. O sea, se gastaron millones de dólares perdidos en un tren que nadie se quiere montar y que en el día de hoy en una noticia hablaban de buscar la manera de que el puertorriqueño se monte los trenes porque están vacíos y es una inversión que se ha perdido. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, en Puerto Rico había trenes por todas partes. En el año 1953, el gobierno, y esto no fue solamente en Puerto Rico, esto fue en Puerto Rico y en Hawái, el estado de Hawái que lo lograron, no lo lograron en el resto de Estados Unidos
porque sencillamente la gente en esos estados vio la guerra y no lo permitió. Pero lo que ocurrió fue que las compañías concreteras que estaban haciendo las carreteras, las compañías de camiones y las compañías de autobuses le lavaron, como siempre se hace, con verde debajo de la mesa la mano a los legisladores para que sacaran el tren del medio porque era una competencia. ¿Bien? Se eliminó el tren en 1953, que fue un soberano disparate. Desde su creación en la historia de la humanidad, el tren siempre ha sido símbolo de progreso y de industrialización. En Puerto Rico tenía un tren que le daba la vuelta a la isla. Y ese tren no lo hicieron los estadounidenses. Ese tren lo hicieron los españoles antes de 1898. ¿Sabe por qué se hizo ese tren? Porque ese tren llevaba pasajeros, pero también llevaba carga. Y en Puerto Rico había 789, si oyó el número bien, 789 haciendas regadas por toda la isla de Puerto Rico. Alrededor de la costa eran haciendas de caña y en el interior, como pueblos como Adjuntas, Lares, Cagua, había café. Café en grandes cantidades. Y cuando no había café, pues había tabaco, había yuca, había maíz, había arroz, había otros productos. Puerto Rico tenía comercio con España, con Estados Unidos, cuando todavía nosotros éramos provincia española, teníamos comercio con ellos y teníamos comercio con otros países del mundo. El tren, como dije, lo sacrificaron en Puerto Rico y en el estado de Hawái porque le vendieron, le compraron, debo decir, por debajo de la mesa, le dieron verde, le dieron chavo, dinero a estos legisladores que se hicieron cargo de la eliminación del tren. En Puerto Rico fue el famoso Ernesto Ramos Antonini, que es un supuesto hombre ilustre, en la historia de Puerto Rico. ¿Ok? Ernesto Ramos Antonini. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Muchísimos años más tarde, se decide que había que revivir el asunto del tren al estilo del subway de los Estados Unidos, que no es siempre subway, porque en unas cuantas partes va por la superficie y en otras incluso va elevado, así es en la ciudad de Nueva York. Entonces se quería poner ese tipo de sistema. Se empieza el famoso tren urbano. Yo vivo aquí en Santurce, tenemos la estación del Sagrado Corazón a unas cuantas cuadras de donde vivo yo, que es la última o la primera, dependiendo de la dirección en la que usted vaya. Y ese tren llega cruzando por Atorrey, Río Piedras, llega hasta, cruza Guaynabo y llega hasta Bayamón. Eso fue una corrupción con C mayúscula. Ese tren costó un paquetón de dinero hacerlo, un paquetón de dinero más de lo que se suponía que costara. Eso tuvo que ver con una compañía canadiense. Pero los corruptos no era la compañía canadiense, era la gente del gobierno de Puerto Rico. Hello, de esto sí sé. Yo era oficial federal, capitán de trenes en Estados Unidos. Yo trabajaba en el servicio ferroviario. Así es que si hay algo que yo sé, es de esto. Ese tren, entre las cosas que se dijo, y yo no estaba aquí cuando se hizo este chiste, porque yo llegué hace 6 años de Estados Unidos, que el tren estaba. No, que si como va a pasar por Río Piedras, por la ciudad de Puerto Rico, pues y va a venir de Sagrado Corazón, donde está la Universidad del Sagrado Corazón, que es mi alma mater, yo me gradué de allí, pues los estudiantes universitarios, tanto los que van para un lado como los que van para el otro, van a estar usando ese tren, va a tener muchísimo uso, muchísimos pasajeros, qué sé yo qué. Macariles del Oriente. Claro, si hay estudiantes que se mueven para ir a la UPR o para ir a Sagrado Corazón en ese tren. Pero yo he tomado y todavía tomo ese tren a cada rato y ese tren está bastante vacío, bastante vacío. Entonces el gasto operacional o si no operativo, para hablar español correctamente, de ese tren es gigantesco. Y eso que es un tren automatizado, que lo único que tiene a bordo del equipo, de la maquinaria, del tren como tal, es una persona. Los otros empleados son empleados de estación, están en las estaciones. Pero el tren como tal, lo que tiene es el maquinista, que es el que va operando el tren, porque los trenes no se guían, se operan.
de un lado al otro, o sea, saliendo de Sagrado Corazón y llegando a Bayamón, o saliendo de Bayamón y llegando al Sagrado Corazón. Bingo, ese es todo el asunto. El tren pues ayuda a muchísimas personas, como dije, porque los estudiantes de esas dos universidades, el tren pasa por el centro médico, ¿ok? Pasa por el centro de Río Piedras, ¿bien? Pasa por Guaynabo y llega hasta Bayamón. O sea que su uso tiene. Pero en realidad, el uso del tren es bien por debajo de lo que y su rendimiento es bien por debajo de lo que se supone que se esté haciendo. Ahora el chisme es el siguiente. El gobierno actual de Puerto Rico, el que está en el poder ahora mismo, estaba en conversaciones con unos multimillonarios que quieren extender el tren hasta Puerta de Tierra, es decir, ya llegando al área de la Marina del Viejo San Juan. ¿Eso es para el pueblo puertorriqueño? No. Eso es porque quieren que haya gente, digo, antes de llegar hasta el Viejo San Juan, que por lo menos llegara hasta el centro de convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay casinos. Eso es para tener gente que vaya a estos sitios a jugar, a beber, qué sé yo qué. Entonces, pues ahí lo tiene. Esa es la función del tren. Esa es la función del tren. Sí. Entonces, eso no estamos hablando otra vez. Esto no es el servicio al pueblo común y corriente que necesita moverse de un lugar a otro, porque necesita ir a trabajar, porque necesita un hospital, porque necesita ir a una escuela o una universidad, porque necesita ir a visitar a un pariente. No, es para la gente que va a ir a estos sitios a producir grandes cantidades de dinero jugando en casinos, bebiendo, comiendo. Entonces, vienen y harían lo mismo que hicieron cuando hicieron el tren desde Santurce hasta Bayamón, expropiar casas, destruir cosas, monumentos históricos en peligro de que los saquen del medio porque el tren va a pasar por allí y los chavos del tren son más importantes que el recuerdo del monumento histórico y así por el estilo. Entonces este es el otro, esto está relacionado también con el follón este que quieren hacer un super hotel en el Viejo San Juan, que ya esto lo habían intentado hace unos años bajo Pedro Rosselló González precisamente, pero el pueblo le dijo que no, porque esto hubo que llevarlo a una votación y el pueblo dijo que no querían eso allí. Entonces, ahora están tratando de hacerlo de nuevo. Para afectar la vida en el Viejo San Juan. Afectar la vida en el Viejo San Juan. Ahora mismo es dificilísimo entrar y salir del Viejo San Juan, que tiene una sola entrada y salida. La Avenida Muñoz Rivera y la Avenida Constitución. Muñoz Rivera para entrar, la Constitución para salir. Yo he trabajado en el Viejo San Juan, sé esto. Y si no vas por ninguna de esas dos, te tienes que ir por abajo por la Marina. Sí. En el área de la Marina. Son esas tres vías, única exclusivamente, pero las tres vías donde caen en los puentes del condado. O sea que eso es una botella a la hora de la entrada y de la salida. Por eso es que cada vez que viene la fiesta de la San Sebastián, se forma este único desastre de transportación en el área. Yo he viajado por ahí, aunque perdido, pero he viajado por ahí. Pero entonces hacer este tren, ya está la lucha, hacer este tren, hacer este otro superhotel que quieren hacer, que quieren incluso alterar la bahía porque quieren hacer unas islas, como si fuera un parque estilo Disney World. Que los turistas, el yunque queda muy lejos y los turistas que vienen acá no pueden estar viajando hasta allá, que sé yo qué, vamos a hacer una cosa que se parezca al yunque aquí. Hágame el favor. ¿En qué parte del mundo que hay monumentos históricos hacen eso de hacer una especie de Disney y haciendo copias de los monumentos históricos en el área de los aeropuertos? ¿Usted ha visto eso en España, en Madrid, o en Roma, o en Londres, o en Berlín, o en Moscú, o en Caracoles? Pues eso nada más se da aquí. Eso nada más se da aquí. Usted no va, mire, cuando usted viaja a Nueva York, los que han ido a Nueva York, usted no aterriza en Manhattan. Usted aterriza en Casejuana, en Queens. Sí. Si se va por el Kennedy. Y si se va por La Guardia, aterriza en Queens también, porque los dos aeropuertos están en Queens. No en Manhattan, no en Brooklyn, no en Bronx, no en Staten Island. Aterrizan en Queens. Y tiene que viajar desde Queens
hasta Manhattan, si es que va para allá o para donde vaya. Ahora, porque cuando yo fui y me mudé para Estados Unidos fue en 1987, había que coger un taxi, que bastante caro que me salía. Ahora el tren, hay un tren que va desde el aeropuerto y lo lleva hasta Manhattan. Pero antes no lo había. ¿Bien? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que el aeropuerto no está en el área en donde están todas las grandes atracciones de Manhattan. En la Florida, el aeropuerto no está. El aeropuerto está en Tampa. En la Florida, el aeropuerto no está en el centro de Miami. Ni está en el centro de Kissimmee, ni está en el centro de Orlando. Puede que haya aeropuertos menores, pero los aeropuertos principales no se encuentran en donde están las grandes atracciones, porque si son ciudades antiguas, y señores, San Juan tiene sobre 500 años. No se hizo ayer, no se hizo cuando llegaron los gringos, se hizo en 1511. Ahí fue que se empezó San Juan. Y la primera construcción que se hizo en el viejo San Juan fue la catedral en 1521. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Una ciudad de medio milenio, de sobre 500 años. Estas otras ciudades no son tan viejas. Bueno, pues entonces, estas cosas no están allá al lado, están alejadas. Si aquí viene un turista y quiere ver al yunque, que llegue hasta el yunque. O que ellos se busquen otra forma de llevarlo, un sistema de helicópteros, o qué sé yo qué diantre. Pero querer alterar la bahía de San Juan, porque quieren hacer un aparato que cubra todo lo que se llama el frontón de la marina, de la bahía, que es más grande que el edificio de Hacienda. Los que han ido a San Juan saben de lo que estoy hablando. El edificio Hacienda es un edificio moderno, grandísimo, comparado con los otros, moderno, porque también es viejito, pero comparado con los otros. Una cosa más grande que eso para los turistas. Sabe que nada más en términos del agua de descarga en San Juan hay un serio problema, porque los acueductos bajo tierra de San Juan tienen 500 años. ¿Cómo yo voy a resolver ese problema si voy a meter miles de personas que van a estar viviendo en ese hotel? No, no. Ahora, ¿por qué ellos están interesados en eso? Porque los que están detrás de todo esto, lo que están buscando son los dólares y centavos que eso va a producir para sus bolsillos, no para el pueblo de Puerto Rico. No es para darle trabajo a los puertorriqueños. ¿A qué puertorriqueños vas a meter tú allí que no hablan inglés? ¿Cómo tú vas a poner puertorriqueños que no hablan inglés a bregar con turistas? Eso no funciona. Eso no es así. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes vas a poner a trabajar? ¿Cuánto se van a ganar? O sea, eso es para ellos, todo ese montón de ingresos, de bienestar que va a venir con una cosa como esa es para esta gente, no es para el resto de nosotros, para ti, para mí. Sí, despertemos. A los gringos, que son los que tienen la inversión, y así sacan el dinero de Puerto Rico y se lo llevan. Nosotros queremos que Puerto Rico progrese. Nosotros queremos que Puerto Rico mejore, que Puerto Rico tenga futuro, pero para todos. Para todos. No para el norteamericano que está viniendo de colonizador, quedándose con la isla, porque esos son otros que están viniendo por todos los puertorriqueños que se están yendo. No para otros extranjeros que están migrando para acá. Todo el mundo tiene derecho a migrar porque está buscando mejor vida. Pero yo no puedo sacarle la comida de la boca a mi hijo que es nacido aquí, que es de aquí, para dárselo a uno de fuera. Así no es. Yo no puedo desvestir un santo para vestir a otro. Así no es. Me perdonan el que me esté oyendo. Que crea de mí lo que le dé la gana, pero que analice bien esto, que se va a dar cuenta de que lo que yo estoy diciendo hace sentido y es la realidad y es justo. Es justo. Tenemos serios problemas económicos en Puerto Rico, Baudilio, que es de lo que hemos estado hablando con todas estas preguntas que usted me ha hecho. Quizá yo he hablado mucho, quizá he hablado de más. Pero es que nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestro pueblo vaya entendiendo y arroje habichuelas. Que esta es la situación que hay. Miren, en Puerto Rico hay gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Que están sacando a la gente de los vecindarios para traer gente de fuera, con la excusa de que lo que están haciendo es disque mejorando el lugar. ¿Usted quiere mejorar el lugar? ¿Usted quiere mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico? Páguele a la gente lo que se supone que cobren. Eduque a la gente correctamente para que la gente pueda trabajar bien. Deje de dar tanto mantengo. ¿Por qué se da tanto mantengo? Porque si yo te estoy dando de comer, tú vas a hacer lo que yo te diga. Es una manera de dominación, de controlar a la población.
Yo vengo de una familia pobre, somos 8 hermanos. Nosotros tuvimos que fajarnos para poder estudiar y lograr ir a la universidad, 6 de nosotros, de los 8, 6. Fajarnos, ¿ok? Porque mami y papi eran obreros. Mami y papi no eran ricos, eran obreros. Que se levantaban a las 4 de la mañana todos los días de Dios para ir a trabajar, cosa de que nosotros pudiéramos ir a la escuela. ¿Y sabe cómo fue que yo llegué hasta la escuela superior? Y yo solo no, un montón de gente más en mi época. Porque nos fajábamos estudiando y teníamos tan buenas notas que nos empezaban a dar becas. Yo estudié en la universidad 5 años con una cosa que se llamó la beca Pell, la Pell Grant. De lo contrario, yo no hubiera podido estudiar porque yo no tenía con qué pagar mis estudios. Y aún así hubo gente que me ayudó, las monjas de la universidad, el párroco de Barrio Obrero, que sacaron dinero de su bolsillo para ayudarme a mí a comprar mis libros y poder hacer mis estudios. Y se los estaré agradecido toda la vida. Y por esa gente nada más es que yo tengo que hacer esto. Es que yo tengo que ser justo con el que viene detrás. Es que yo tengo que ayudar de verdad al que viene detrás. Yo no estoy en esto porque estoy buscando enriquecerme, como dicen 2 o 3 por ahí. Yo estoy en esto, a mi edad, que debería estar tranquilo en mi casa jugando al dominó y dándome la cerveza. Estoy haciendo esto porque quiero ayudar a mi país y a mi gente, todo el que viene detrás, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Don Baudilio lo sabe muy bien. Don Baudilio lo sabe muy bien. Y como yo, hay muchísima otra gente que está tratando de hacer la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer todos? Educarnos, conocer la verdad, dejar de seguir votando por los que siempre hemos votado, porque simple y sencillamente nos dicen embustes, mentiras, palabras bonitas con las cuales nos comen el cerebro y la sopa boba. Piensa, puertorriqueño, por favor, piensa y empieza a hacer la diferencia. Ya estamos en el año 23 del siglo número 21. ¿Ok? Del tercer milenio. Esto no puede ser, no estamos en 1940, no estamos en 1950, ni siquiera estamos en 1970, no estamos. Las cosas tienen que cambiar. Esto no puede ser a perpetuidad, para siempre, no puede ser. La vida continúa. Usted y yo nos ponemos viejos, tenemos que seguir echando para adelante. Yo, Baudilio, le doy muchísimas gracias que usted me ha permitido expresarme de esta manera y decir estas cosas que llevo en la mente y el corazón. Don Lara, usted tiene toda la razón. Fíjese que yo a mis 61 años que tengo, que debe estar recogido ya, pero es que estoy en Puerto Rico y veo lo que está pasando y yo digo, pero aquí la gente está ciega, que no ve lo que realmente están haciendo con nosotros y lo que está pasando y nos tienen comprado ahí con ayuda, con cupones, que nosotros creemos que esto va a ser para toda la vida. No. Tarde que temprano se va a acabar y cuando despertemos ya va a ser tarde. Sí. Sí, la gente tiene que entender eso. Nosotros los puertorriqueños estamos bajo los Estados Unidos. No somos parte de Estados Unidos, somos de su propiedad. Estados Unidos tiene propiedad sobre Puerto Rico, ¿ok? Y eso no lo dice José Lara, eso lo dicen ellos y lo dice el mismo gobierno federal, perdón, del Congreso. Bueno, contésteme esta pregunta. Dígame. ¿Y si Estados Unidos cae? ¿Y si Estados Unidos deja de ser una potencia mundial y viene China o quien sea? Y son porque los imperios no duran para siempre, ninguno duró para siempre y ninguno va a durar para siempre. Porque el mundo se sigue moviendo, la rueda sigue dando vueltas. Y si nos dan una mentira a nosotros y nosotros se las creemos, como la que nos metió Trump, de que iba a quitarle Goodbye China, te vamos a quitar la farmacia toda y Welcome Puerto Rico, te la vamos a traer ahí, que todo fue mentira. Sí. De noche a la mañana aparece una persona ahí que no quiere cuenta con los hispanos y dice vamos a salir de Puerto Rico, vamos a quitarle la nacionalidad y que ellos se desenvuelvan como puedan. ¿Qué va a hacer el puertorriqueño? Para que usted vea, para que usted vea. O sea, ya vimos un ensayo de que esto es posible en la persona de Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos. Ya vimos un ensayo de algo
que pudiera ocurrir, Dios no lo quiera. Pero los puertorriqueños tenemos que empezar a tomar acción por nuestra propia mano. Tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra propia casa y dejar de que esté mandando en casa uno que no es de casa, que es de fuera. Hay que ir cambiando eso. Hay que tener futuro. No decir esto va a ser para siempre, porque no va a ser para siempre. Usted lo sabe. Así es. Gracias, bueno, Baudilio. Lara, gracias por participar aquí conmigo en la emisora. Te lo agradezco porque la entrevista que yo hago mayormente son hablando de historia y esa cuestión, pero es hora ya de que al pueblo puertorriqueño se le diga la verdad y se le explique la noticia, porque muchos leen pero no entienden y hay que explicarle exactamente todo como debe ser para que puedan abrir los ojos y entender que vivimos en tiempo en Puerto Rico donde yo creo que si no nos ponemos listos vamos a perder la hispanidad, el pueblo puertorriqueño y vamos a sucumbir de una manera que yo creo que no ha pasado en ninguna colonia hasta el día de hoy, pero mientras seamos colonia muchísimas cosas pueden pasarle al pueblo puertorriqueño. Eso es cierto, eso es así. Baudilio, gracias por tenerme en tu programa. Sí, gracias y nos vemos y será hasta la próxima. Hasta Cuídese. luego.